podemos recibir de ti, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Gracias por las puertas que abres, pero también por las puertas que tú cierras. Porque sabemos que todo, absolutamente toda nuestra vida está en tu mente, en tu corazón. Todo forma parte de un plan. Y hoy venimos en el nombre de Jesús a entregarnos y a decirte, Señor, que ese plan siga en marcha. Hoy nos venimos a entregarnos a ti. Anhelamos, Señor, que hoy podamos recibir palabra. Que sea el Espíritu Santo el que hoy nos hable, Padre. Que Él sea nuestro maestro. Te lo pedimos, Señor, de una manera muy especial. Padre, bendice tu palabra. Que sea semilla en nuestros corazones. Que hoy, así como hemos entrado, no salgamos igual, que salgamos edificados, habiendo alcanzado, Señor, el nivel que tú quieres. Señor, gracias te damos, lo ponemos todos en tus manos, dejamos todo en tus manos, aún nuestros corazones, nuestra mente, nos desconectamos del mundo en esta hora, Señor, y nos entramos en tu presencia. Padre, toma control de todo. Para ti es toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor, y para nosotros la bendición. Démosle una ofrenda de aplausos al Señor. Tomen sus asientos. Les pido un tiempito de quietud. Gloria a Dios. Queremos saludar también a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. La enseñanza del culto dominical de hoy ha alcanzado más de 500 reproducciones, algunas reproducciones incluso fuera del país. A todos los que nos siguen fuera de las fronteras de Bolivia los saludamos, los bendecimos. Desde la Iglesia El Salvador de Trinidad nos llenamos de mucho gozo de que puedan seguir nuestra señal porque es una señal de bendición. Amén y amén. Gloria a Dios. Toda esta semana se ha estado hablando de santidad, santidad, santidad. Y es que si ustedes cuando lean la palabra se van a dar cuenta que es un término que está ahí, pero que muchas veces no es muy bien comprendido. Y hoy día yo anotaba algunas cosas interesantes que quiero compartirlas con ustedes. Es un concepto incluso muy mal usado, incluso es tergiversado el concepto de santidad en algunas religiones, en algunas doctrinas. Y es que el diablo quiere que no tengamos claro lo que significa la santidad. Es algo tan importante que el diablo, por supuesto, que va a entorpecer, ¿no es cierto?, el poder comprender el significado de lo que significa la santidad. Además, quiero decirles que el diablo está muy interesado en que no sepamos cómo vivir en santidad, ¿no? Miren, hay religiones que piensan, por ejemplo, y que profesan que la santidad solo puede ser alcanzado por algunos. Solo por algunos. Y fíjense, la han convertido en un título, incluso san algo. Y resulta que cuando ese alguien recibe ese título de san algo, de repente el nombre, eso los hace semejante a una deidad, por ejemplo, a un Dios que es digno de adorar. Y quiero decirle que eso es una mentira del diablo. Otras religiones, por ejemplo, lo establecen el término de santo como una jerarquía. Por ejemplo, algunas religiones llaman a sus jerarcas religiosos santidad, por ejemplo. Y es una tergiversación del diablo. No es eso el concepto de lo que Dios quiere, tal como está escrito en la palabra. Y entonces hay confusión. Fíjense, la palabra dice para que todos nosotros, sin excepción, tenemos que alcanzar la santidad. Y hoy vamos a hablar de cómo alcanzar la santidad. Fíjense, o sea, en otras palabras quiere decir que nosotros somos, y es el nombre que le he puesto a esta enseñanza, santos de Jehová. Usted es un santo de Jehová. Es un hombre y una mujer santos de Jehová. Y por supuesto que debemos anhelar alcanzar esa santidad. Y vamos a ver qué dice la palabra. Por ejemplo, estuvimos escuchando todo este fin de semana lo que la palabra dice en 1 de Pedro 1:15. Dice, sino como aquel que os llamó, y está hablando de Dios, está hablando de Cristo Jesús, es santo. Sed también vosotros santos
en toda vuestra manera de vivir. Fíjense, dos cosas claves recibimos acá. En primer lugar, fíjense que el Señor nos dice, aparenten ser santos. O sea, muestren su santidad. El Señor dice, sean santos. Sean santos. O sea, no se preocupen por... Y fíjense que justamente ya vamos a ver que quienes no son santos de Jehová se preocupan por la apariencia, por mostrarse santos. Quiero decirte que Dios no puede ser engañado. Hay un testimonio que no se puede esconder, y cuando has comenzado a vivir una vida en santidad, quiero decirte que ya no podés esconder la santidad. La santidad, escuchen, esto es importante, genera un testimonio. Dios está contigo, has alcanzado un nivel de santidad, comenzás a mostrar esa vida, una vida santa. Fíjense algo que es importante y aquí es revelado. Sed también vosotros santos, y aquí dice la palabra, en toda vuestra manera de vivir. O sea que aquí hay algo claro, que santidad es tu manera de vivir. Eso es lo que te hace santo. Un hombre santo, una mujer santa es tu manera de vivir. Porque escrito está, dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Entonces aquí la gente se comienza a hacer varias preguntas, y la primera pregunta que anoté es, ¿por qué la palabra dice que Dios es santo? ¿Qué significa la palabra santo? Si bien es cierto, etimológicamente la palabra santo significa apartados para nosotros, apartados para sus hijos, apartados, pero para Dios la traducción es aparte. Lo que pasa es, fíjense que cuando alguien nos dice, vos pertenecés a la Iglesia El Salvador, y si nosotros decimos, no, nosotros somos aparte más bien significa el no formar parte de algo. Miren qué interesante, es el concepto para Dios. Entonces no forma parte de qué, o sea, Dios no tiene nada que ver con qué, es con el mal. Fíjense, si nosotros en la mente hacemos un listado de cosas malas, podemos hacerlo. Quiero decirle que sabemos perfectamente todo lo malo, todo lo que es mal. Por ejemplo, el mundo está lleno de maldad, podríamos hacer una lista. Y nosotros en nuestra naturaleza de pecado, o sea, nacemos apartados de Dios, por supuesto que en nosotros también hay mucha maldad. Entonces, imagínense ustedes que nosotros hacemos un listado, que ahí hay un listado de cosas malas, ese es el mal. Y si en nuestra mente podemos hacer un listado de cosas buenas, ese es el bien. Entonces, cuando Dios dice yo soy santo, Dios está diciendo yo no tengo nada que ver con la maldad. Yo no pertenezco a la maldad. ¿Me entiende? Más bien, de aquí sacamos algo importante, es que más bien la ausencia de Dios es el mal. Ahí en ese listado de cosas, de formas de vivir, de situaciones que tienen que ver con el mal, en ese listado a veces nosotros nos encontramos viviendo así porque es nuestra naturaleza. Bueno, yo quiero decirte que Dios no está ahí. Y cuando Él dice yo soy santo, Él dice yo no estoy ahí, no estoy en ese lugar donde hay mal. Prácticamente Dios, de ningún punto de vista, forma parte del mal. Entonces cuando Él dice, escuchen, yo soy santo, Él dice, yo no estoy en el mal, no tengo nada que ver con el mal, y ustedes apártense del mal. Entonces cuando Él nos dice, sean santos, está hablando de que nosotros sí debemos apartarnos del mal, y en el momento que nos apartamos del mal, de todo lo que tiene que ver con una vida en maldad, fíjense, nos apartamos del mal, automáticamente nos acercamos a Dios. Porque Él es todo lo bueno. Él es todo lo perfecto. Él es todo lo bueno. Todo lo bueno que usted se pueda imaginar es Dios. Entonces,
cuando Él dice yo soy santo, escuchen, no es que Él está apartado del mal, no. Lo que pasa es que Él es el bien. Él es el bien. Él es todo lo bueno. Él es la fuente de bendición. Entonces, fíjense en 1 de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Entonces, cuando Él nos dice, a nosotros sus hijos mortales, nos dice, yo soy santo, quiere decir, yo soy la luz. Y cuando nos dice, y ustedes sean santos, quiere decir, apártense del mal. Entonces, ya hemos leído además que santidad es una forma de vivir. Ya vamos a ver más adelante qué significa todo eso. Por lo tanto, en nuestra conciencia, al entender el mandato de Dios, fíjense, entonces la santidad es para todo. Es que Él espera que todos nos santifiquemos. Fíjense cómo ha sido tan tergiversado este término por la religión. Entonces Él quiere que todos alcancemos una manera de vivir en santidad. Y dice, sean santos porque yo soy santo. En el nombre poderoso de Jesús. Entonces las tinieblas, que son sinónimo del mal, existen. Pero Dios no forma parte de las tinieblas. No forma parte del mal. Él es otra cosa, porque Él es el bien. Él es el bien. Y es más, dice la palabra que Él es 3 veces santo. Qué hermoso. Escuchen, es 3 veces santo. Miren, esta palabra está en Isaías, me encanta esta palabra, 6:2. Por encima de Él había serafines. Está hablando de que el profeta ve la visión del trono. Es la visión del trono, escuchen. Por encima de Él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Entienden? Ese es el concepto de santidad de Dios. Pero el nuestro es apartarnos de todo mal, de toda forma de vivir en maldad y acercarnos a Él, consagrarnos a Él. Y esto, por supuesto, es una decisión. Es difícil. Es una decisión difícil. Ya vamos a examinar la palabra y voy a ir bien rápido, porque es una decisión difícil, porque resulta que el santificarnos, en comenzar a vivir una vida santa, escuchen lo que les voy a decir, está en contra de nuestra naturaleza. Pero por eso es que al entregarnos a Cristo viene un nuevo nacimiento. Un nacimiento, somos nueva criatura. Esa criatura que recibe a Cristo tiene la posibilidad de santificarse, de alejarse del mal y apartarse para Dios. Solo los nuevos nacidos, usted ha nacido de nuevo. Usted ya tiene marcado un camino a la santificación cada vez más y cada vez más. Entonces, ¿qué significa para nosotros el ser santo? Es clara la palabra dice sean santos. No dice demuestren que son santos, no dice aparenten ser santos, dice sean santos porque yo soy santo. Y cuando la palabra dice sean, está diciendo vivan. Ser es vivir. Vivan en santidad. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. El Señor te está diciendo entonces, vive apartado del mal, porque yo no pertenezco al mal, porque yo no estoy en el mal. Toda vuestra manera de vivir. Entonces, que nos quede claro después de esta semana hermosa de hablar de santidad, que comienza en la decisión de comenzar a vivir diferente.
Apartarnos de toda manera de vivir que tenga que ver con lo malo, con ese listado. Y es más, quiero decirte que cuando recibís a Cristo, viene el Espíritu Santo y comienza una obra. Y ahí dice que la palabra ya es el Espíritu Santo que nos habla a nuestra conciencia. Dice que Él es el que nos convence de qué es lo justo y además de qué es pecado. El Espíritu Santo es el que nos guía a una vida de santidad. En el nombre de Jesús. Desde el momento que recibís a Cristo, y hoy día lo escuchábamos, reflexionaba yo en la enseñanza del apóstol Mario, es que desde el momento que recibís a Cristo, cambia tu naturaleza. Porque la palabra dice que desde ese momento comenzás a ser el templo del Espíritu, Espíritu con mayúscula, escrito así en la palabra, lo cual quiere decir que es el Espíritu de Dios que vive en vos. O sea, ya es todo diferente. Y a partir de ahí, siendo el templo del Espíritu Santo, y siendo que el Espíritu Santo es el que te va a guiar a la santidad, tenés que comenzar a vivir una vida donde ya lo más rápido posible te apartes de todo mal. Esa es la santidad, en el nombre de Jesús. ¿Por qué Dios nos manda a vivir en santidad? Es otra pregunta. ¿Por qué nos manda? Principalmente porque Él nos ama. Él quiere que le pertenezcamos a Él y no al maligno. Pero sí pagó un precio para rescatarnos, un precio altísimo. Sacrificó a su Hijo unigénito. Ahí converge el amor de Dios, pero también el amor de Cristo. Porque además dice la palabra, escuchen, está en el libro del profeta Isaías, escribió el profeta que cuando el Señor Jesús hubiese dado su vida por nosotros, nosotros le seríamos entregados a Él. Es una generación de su propiedad. Usted es propiedad de Cristo. Y por lo tanto, usted tiene que vivir llenos de la presencia de Cristo. Y para eso necesita apartarse del mal. ¿Puede convivir Jesús con la maldad? No, no puede. ¿Puede convivir la presencia de Dios con la maldad? No, no puede. Y esto quiero decirles que es terrible. Para muchos que están en la iglesia, que procuran buscar a Cristo, pero no están entendiendo el concepto de la santidad. Y usted se ha convertido en el recipiente, en el templo, miren qué hermoso, del Espíritu de Dios, debe caminar hacia la santidad. ¿Sabe qué? Cada vez más, cada vez más. Quiero decirle que esa búsqueda y esa vida en santidad comienza a mostrar resultados. ¿Sabe a qué se llama el resultado de tu vida en santidad? Se llama testimonio. Comenzás a mostrar un testimonio que glorifica a Dios. Porque ¿sabes qué? Comenzás a vivir en santidad de tal manera y ya no es que te alejas del pecado, sino que ya no soportás el pecado. No soportás el mundo de pecado. Te comenzás a alejar de esas cosas porque está cambiando tu naturaleza. Tu naturaleza ahora es una naturaleza santa. Quiere decir, alejados de todas esas cosas que son maldad y comienza a mostrarse en tu nuevo carácter. Entonces, ¿se puede mostrar la santidad? Quiero decirte que sí. Es clarito cuando alguien está viviendo ya en santidad. Sus acciones, ya vamos a ver, sus palabras, lo que hace, comienza a demostrar santidad. Y no es una apariencia. Lo que pasa es que va cambiando tu naturaleza. Fíjense, el vivir apartados del mal, o sea, en santidad, donde está el pecado, en el mal está el pecado. Ahí está el pecado. Entonces, el vivir una vida apartados del mal, en santidad, donde está el pecado, es lo que nos garantiza además que no perdamos la salvación. Por eso es que Dios nos llama a vivir en santidad. La salvación se pierde.
En el momento que estás queriendo, que estás pretendiendo, fíjense, es en toda tu forma de vivir, que estás pretendiendo que ciertos aspectos de tu vida tengan algo que ver con la iglesia, los demás con el pecado, te has convertido en un hombre, una mujer abominable, has perdido la salvación. Se ha constrito el Espíritu Santo. Es más, el Espíritu de Dios muchas veces ya no mora en alguien. Y fíjense, puede incluso hasta estar sirviendo al Señor, pero vacío completamente. Y hoy día el apóstol Mario ponía el ejemplo de Sansón. De Sansón hablaste, Mario. Fíjese, Sansón fue lleno del Espíritu para hacer grandes proezas. Pero en la mañana hacía grandes proezas para liberar al pueblo y en la tarde se acostaba con una prostituta. ¿Saben qué fue lo peor? Que él no supo en qué momento el Espíritu se apartó de él. Eso es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Por lo tanto, fíjense, debemos tomar plena conciencia de la santidad. La santidad lo es todo, porque tu vida lo es todo. En el nombre de Jesús. La palabra dice en Hebreos 12:14, seguid. Y ese es un término importante, seguid, dice, que quiere decir procurar, esforzarse. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si habrá alguien que verdaderamente se desespera cuando has perdido la santidad, si habrá alguien a quien le duele cuando alguien ha perdido la santidad, es a Dios. Porque Él te anhela. Porque cuando el Señor Jesús cumplió el plan de su sacrificio y subió a los cielos, quiero decirte que Él fue a preparar moradas para vos en los cielos. Hay moradas, hay mansiones, hay casas. Me imagino algo majestuoso porque así es Dios. Yo vengo a decirte que hay un lugar en los cielos, lleva tu nombre, tu familia tiene morada en los cielos, pero la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Por qué el Señor nos manda santidad? Porque nos ama. Nos ama de tal manera que no solo que Él quiere asegurar de que nosotros estemos en Él para cuando nuestra vida sea cortada, porque fíjense que hay un salmo que dice, es estimada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. O sea, no solo por eso, porque Él te quiere ganar para la eternidad, sino porque el tiempo que te quede por vivir te quiere bendecir. Sin santidad no puede haber bendición. Sin santidad, sin una vida apartada, esforzada, porque cuesta apartarse del mal y de lo malo, no puede haber bendición. Él te quiere bendecir, no solo a vos, sino a tu familia, tu descendencia, tus planes, tus proyectos, tus sueños. Pero necesitamos tomar conciencia de la santidad. Él no puede entonces habitar donde hay maldad, porque Él es santo. Entonces, cada vez que aflora nuestra naturaleza de maldad, Él mengua. Y si nuestra vida, de acuerdo al mandato de Dios, es que debemos morir, morir y morir para que Él viva, para que Cristo viva. Mire, en otras palabras, ¿sabe cómo es nuestra vida? Un día a mí el Señor me dijo, ¿sabes qué? No hay nada bueno en vos, solo yo. Yo pensé, wow, ¿qué pasa si Cristo mengua en mí? Quedo en nada, vuelvo a ser lo que era. ¿Entiende? Entonces, para que Él crezca, debo alejarme de toda maldad, de todo mal. No es compatible la luz con las tinieblas. Ya vimos que en Él no hay nada de tiniebla. Él es luz. La santidad también es pureza. Un hombre puro, mujer pura, sin manchas. Dice la palabra que es hermoso poder presentarnos ante Él como obreros aprobados
mancha. Sí podemos alcanzar en intimidad con Él. De que la sangre del Cordero tiene el poder para limpiarnos, para lavarnos. Miren esto, voy a compartir esto. Está en Números 5:1. Esto es algo duro, miren esta palabra, pero quiero que les llegue al corazón. Dice, Números 5:1, Jehová habló a Moisés, diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todos los que padecen flujo de semen, a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Pero era el antiguo pacto, era el Antiguo Testamento. Quiero decirte que la sangre de Cristo ya te lavó. El sacrificio de Cristo te lavó. Ya no hay mancha. Esa condición que has recibido por el sacrificio de Cristo la tenés que mantener. De eso se trata la santidad. Y fíjense, cuando el Señor le habla a Moisés, le dice por qué no podría permanecer alguien inmundo en el campamento. Le dice, porque yo habito en medio de ustedes. Tenés que entender en el nombre de Jesús, en este tiempo de la gracia, has recibido la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenés que tomar conciencia que Él no puede habitar en la inmundicia. Entonces, santidad también es pureza. Un hombre puro, una mujer pura. Quiero decirte que con nuestro esfuerzo, con nuestra decisión, viene la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te lleva a toda santidad. Sí es posible. Yo quiero darte un mensaje de esperanza. Es posible. Podés vivir en la voluntad de Dios. Podés vivir en el gozo de Dios, porque Dios se agrada de un hombre santo y de una mujer santa. Quiero decirte que mientras vivas una vida practicando el mal, perteneciendo al mal, fíjese, hablamos de vida. Mientras vivas una vida practicando el mal, automáticamente la presencia de Dios es quitada, es menguada. Sin Él verdaderamente no somos nada. Dios no quiere eso. Es que Dios no quiere eso. Es que Dios quiere que vos mengué para que Él crezca. Porque hay una obra maravillosa que está en marcha, hay un plan que está en marcha sobre tu vida. Solo puede ejecutarse para entender lo que es la santidad y vivas en santidad, en el nombre de Jesús. Debemos buscar, debemos anhelar, debe ser el objetivo de tu vida, vivir una vida en santidad, o sea, apartados del mal, tal como dice la palabra, seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La palabra clave es seguir. Entonces el problema no es que seas una persona mala. Porque fíjate, es que si no te apartas del mal, tu vida va a ser una vida de maldad. Y vemos hombres malos, vemos mujeres malas. En la iglesia. Lo que pasa es que no has entendido esto. Y el problema no es que seas un hombre malo, una mujer mala. El problema es que permanezcas. Cristo te quiere cambiar. Cristo quiere cambiar tu situación, tu condición. Una vida en santidad se nota. O sea, cuando un hombre o una mujer viven apartados del mal, se nota, la gente lo ve. Quiero decirte que sí. Y cuando una vida muestra santidad, ese es el testimonio que Dios quiere. ¿Saben que hay una mentira muy grotesca del diablo? Que mucha gente la agarra, y es decir, ¿sabe qué? A mí no me importa lo que la gente dice. A mí no me importa. Quiero decirte que gente incluso en la iglesia, a mí no me importa. Yo soy así, a mí nadie me va a cambiar, y por último no vivo de los demás. Quiero decirte que es una mentira del diablo.
Porque cuando has comenzado a vivir una vida correcta, en santidad, cuando ese estado espiritual va en aumento, tu vida comienza a mostrar algo diferente. Santidad. Quiero decirte que eso que estás mostrando, ese cambio que estás mostrando, glorifica a Dios. Por lo tanto, a Dios le gusta. Y al quien no le gusta es al diablo. Entonces la gente dice, a mí no me importa el que dirán. Quiero decirte que justamente el testimonio de tu santidad no es solo ante Dios, sino también es ante la gente que te rodea. Te lo muestro bíblicamente. Miren lo que dice la palabra en Proverbios 3:3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Son cualidades de una vida santa. Son cualidades espirituales de una vida santa. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Me entienden? Y escuchen esto. Cuando alguien no está viviendo en santidad, es un síntoma. Cuando usted escuche a alguien o usted se encuentre justificándose, no, a mí no me importa lo que digan de mí, justamente un síntoma de alguien que no está viviendo en santidad. Porque yo quiero decirte que una vida en santidad genera un testimonio. Ese testimonio glorifica a Cristo, glorifica a Dios y por lo tanto se comienza a mostrar el cambio. Miren qué importante. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios, los ojos de los hombres. Hay gente en la iglesia que dice, no, yo soy malo, yo soy mala, por lo tanto yo tengo que ser así, a mí no me importa lo que digan los hermanos. Ese es un síntoma, que no se está viviendo en santidad. Y dice gracia ante los hombres. Lo que pasa es que cuando hallamos gracia ante los hombres es porque hay algo bueno en nosotros. Y ese algo bueno es que nos estamos apartando del mal. En el nombre de Jesús. Lucas 2:52. Miren lo que dice del Señor Jesús. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios, para con los hombres. Testimonio. Testimonio. Me encanta lo que dice también la palabra del profeta Samuel. Estos son dos ejemplos hermosos. Estamos hablando del Señor Jesús, pero estamos hablando de un siervo. Estamos hablando de usted. Estamos hablando de nosotros. Primera de Samuel 2:26. Y el joven Samuel iba creciendo. Me encanta porque la palabra está hablando de crecimiento físico y crecimiento espiritual. Escuchen, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Quiero decirte que alguien que está viviendo en santidad, por supuesto, que se preocupa por no vivir una vida de apariencia, porque sabe perfectamente que Dios no puede ser engañado. La santidad comienza a mostrar algo diferente. Glorifica a Dios. ¿Cómo logramos vivir esa vida en santidad? Solo se logra en comunión con Dios. Miren lo que dice la palabra en Primera de Juan 1:6. Preste atención, esto es interesante. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. No practicamos la verdad. Te conocen como un hombre malo, te conocen como una mujer mala en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, en el ministerio. Es que todos tenemos un testimonio. De verdad, ¿cómo te ven los hermanos? Del 100, solo 3 hablan bien de vos y decís que tenés comunión con Dios. Esto lo dice la palabra. Miren,
para que ustedes sepan, a la luz de la palabra, lo que les voy a decir. Todo el tiempo el Señor le está preguntando a nuestras mujeres, ¿cómo anda el toro? Todo el tiempo el Señor anda preguntando a nosotros, porque la impresión que nosotros tenemos de alguien, ese es el testimonio. ¿Cómo están nuestras mujeres? Quiero decirle que todo el tiempo el Señor anda levantando una especie de encuesta. ¿Qué dicen los demás que somos nosotros? ¿Nuestra vida glorifica a Dios? No se puede decir, no, yo tengo comunión con Dios, cuando la gente tiene un criterio nada que ver con que glorifica a Dios. ¿A cuántas personas? Ahí está, el Señor está haciendo la encuesta en este momento. ¿Cuántas personas te ven como un hombre o como una mujer? ¿Saben qué? No importa si sos pastor, bueno, peor si sos pastor, peor si sos un líder, peor si ya Dios te ha puesto como ejemplo de la grey, porque esa es la posición del liderazgo. ¿A cuántas personas perciben que les sos de bendición? ¿Cuántos dicen, cómo está la balanza, cómo está la encuesta? Si tuviéramos que hacer una torta, ¿no? Una torta como las encuestas. ¿A cuántos te perciben que sos de bendición y cuántos de maldición? ¿Cuántos te ven como un hombre o una mujer de bendición? ¿Se te apega la gente? ¿Cuántos te ven como una camba o un camba tóxico? ¿Me entiendes? Es que no hay vuelta. Fíjense, esto tiene que ver con la santidad. Lo hermoso es que si queremos cambiar, comencemos a vivir una vida buscando la comunión con Dios. Ahí está la clave de nuestra santidad. Te lo voy a volver a leer en la palabra, porque la palabra lo dice claringo. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. La clave está en la comunión. Alguien que tiene comunión con Dios tiene que cambiar, porque su presencia es luz. ¿Me entiende? Es que alguien que ha entrado a la luz ya no está en tinieblas. A través de su palabra, a través de nuestros tiempos de oración. La palabra es luz. La palabra es luz. Es lámpara, dice. Entonces, podemos cambiar. Podemos cambiar el testimonio. Quiero decirte que el testimonio de tu vida no se puede esconder. Y si el testimonio es malo, porque hay gente que tiene un testimonio malo. Quiero decirle que incluso es una característica de las congregaciones. Todos nos conocemos. Y si usted no conoce a alguien, rápidamente le va a llegar el comentario, entre comillas, de cómo es usted. No hay cómo esconder, no hay cómo perderse. ¿Me entiende? Y ese alguien, del cual nos llegan solamente malos comentarios, dice que tiene comunión con Dios. Es la palabra claringo que está mintiendo. En el nombre de Jesús. Si queremos cambiar, entonces, si queremos comenzar a cambiar nuestra vida, a vivir esa vida de santidad, apartadas de todo lo malo, sí se puede, es con comunión. Es leyendo su palabra, es buscando el rostro de Dios, es congregando. Es congregando. Pero ¿saben qué? Congregando desde el punto espiritual como Dios ha concebido el congregar. Venimos aquí a buscar el rostro de Dios. Si usted le sirve, si usted cree que le sirve, preocúpese de su santidad. En el nombre de Jesús. Entonces, ya en comunión con Dios, ¿qué debemos hacer? ¿En qué nos debemos esforzar para vivir una vida en santidad? Número 1, entonces, tomemos conciencia, apartémonos de hacer el mal. De hacer el mal. Primera de Pedro 3:11 dice, apártese del mal y haga el bien.
Busque la paz y sígala. Fíjense lo que dice Deuteronomio 29:18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparta hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Fíjense, hay hombres y mujeres cuya imagen de mal, nadie se les apega. Viven apartados de Dios. De repente están en la iglesia, pero están apartados de la verdadera presencia de Dios. Tomemos conciencia y dejemos de decir lo malo. Hacer lo malo. Hacer lo malo tiene muchas facetas. Es que hay gente que vive haciendo lo malo. Y eso es notorio. Y lo segundo, dejemos de decir lo malo. La palabra de Dios nos declara que nuestras palabras tienen que ser usadas para edificar y para bendecir a nuestro prójimo. Pero algunos o algunas pretenden bendecir, siendo que su boca no está consagrada a Dios. Se ha apartado de lo malo. Le digo, por ejemplo, a los hombres de valor, me encanta cuando suben bendición. ¿Cómo está tu vida? Solo en santidad podemos bendecir. ¿Me entienden? Y así es. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Tu palabra debe ser recibida con gracia. Podés lograrlo. Es en la presencia de Dios. Hay gente, por ejemplo, que pretende orar. Quiero decirte que nuestra oración hablada es una declaración poderosa. Tu boca tiene que santificarse. Es que no podés vivir una vida maldiciendo, hablando malas palabras, hablando porquería, pretender que en algún momento del día resulta que sos un intercesor. Apartados del mal. Tu boca debe apartarse del mal. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Una vida en santidad. Es que clarito nos damos cuenta. ¿Quién de verdad vive una vida en santidad? Se ha apartado y ya no existe en él la maldad de las malas palabras, el sarcasmo, las palabras hirientes, las malas, las torpes contestaciones, la torpeza en la forma de hablar que hace daño, que hiere. Pasa mucho en la familia, pasa mucho en el matrimonio. Hombres que hieren, mujeres que hieren. ¿Y saben qué? Cuando no estás apartado del mal, cuando vivís una vida sobre estas formas de mal, incluso hasta sentís placer. Porque quiero decirte que el pecado genera una falsa percepción de placer, como una copia trucha. Fíjense, el que peca siente un placer que no es nada comparado al verdadero gozo que se siente de parte de Dios con una vida en santidad. Muchos cristianos igualmente usan la lengua para destrucción del prójimo, por medio del chisme, de la difamación, la conspiración. Son sinónimos que no hay santidad en tu vida. Son Levíticos 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo. Es que la palabra lo dice clarito. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. ¿Me entiendes? Tu boca debe alejarse de todo mal. No le prestes oído a los chismes, a la contienda, a la murmuración, a las conspiraciones. Quiero decirte que cuando alguien vive en mal, busca a otros quienes sean su conspinche para conspirar, para hablar mal de alguien, de un pecado.
Algunos incluso han manchado, han tergiversado lo santo, lo precioso de la oración para convertirla solamente en un chimento. ¿Sabe qué? Fulano de tal, oremos por él. Quiero decirte que son síntomas de una vida apartada de la santidad de Dios. Muchos utilizan la lengua para criticar, para murmurar, y la crítica y la murmuración son el punto opuesto de la edificación que viene de Dios. Nadie que critique, nadie que murmure puede construir ministerio ni puede edificar iglesia. Porque es lo opuesto. Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones, contiendas. Un enfrentamiento, una pelea pueden salir de tus labios. Muchas veces cometemos el error incluso de que estamos sirviendo, hacemos las cosas para Dios, entre comillas, pero las hacemos murmurando, las hacemos quejando, criticando las cosas que se hacen y las que no se hacen. Este es un síntoma inminente de una vida lejos de toda santidad, en el nombre de Jesús. Cuando estás en santidad, entendé y pertenecé a la línea de mando. Uy, aquí ya está complicado, porque yo quiero decirte que en tu casa hay una línea de mando. La estableció Dios, no la inventó nadie. La palabra dice Dios, Cristo y el varón. Y en la iglesia hay una línea de mando, establecida también por Dios. Siempre hay un pastor a la cabeza. En este caso la pastora Nayara. Y quiero decirle que en esta casa hay una línea de mando. Cuando estás en santidad, la entendés, incluso la necesitas a la línea de mando. Porque sabes que ahí está la bendición. Salmo 133. Alguien insujeto, alguien que no está de acuerdo. Quiero decirte, para que sepa, y esto te tiene que quedar claro, que en el reino de los cielos no hay democracia, por si acaso. No hay democracia. Hay órdenes y obediencia. Órdenes y obediencia. Porque las órdenes de Dios, que están establecidas en el espíritu de su palabra, vienen del cielo. Y ni idea que alguien pueda contravenir esas órdenes. ¿Con qué poder? ¿Con qué sabiduría? ¿Entienden, no? Alguien que está en santidad entiende la línea de mando. Y más bien lucha para que la línea de mando no se rompa en tu casa y no se rompa en la iglesia, porque ahí está la bendición y el poder. En el nombre de Jesús. Dice la palabra en Lucas 6:45, el hombre bueno. ¿Cuál es el hombre bueno? El hombre santo. El hombre que está en santidad. El hombre que entiende que debe esforzarse por apartarse de lo malo. Y te voy a decir una cosa, que cuando estás en santidad ya no te esforzas mucho por apartarte de lo malo te repele. Ya sentís que no pertenecés, las malas costumbres, las malas palabras, las cosas truchas, las cosas torcidas. La palabra dice algo, miren, nadie que haga fraude entrará en mi casa. Búsquelo en un salmo. ¿Saben qué? Lo busqué un día lo busqué en muchas traducciones para ver, no, clarito dice, nadie que haga fraude. Alguien que está en santidad no está donde se hace fraude. Miren qué importante. El hombre bueno, entonces dice Lucas 6:45, el hombre santo, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, la boca deja al descubierto tu estado de santidad. En el nombre de Jesús. Nuestra lengua muchas veces está muy llena de maldad. Tenés que reconocerlo. Y cuando has reconocido que tus acciones y que lo que decís está lleno de maldad, ese es el primer paso para recurrir a la presencia de Dios y comenzar a apartarte de lo malo.
Lo último, tenemos que tomar conciencia, tenemos que comenzar a hacer el bien. Nos apartamos del mal, pero comenzamos a hacer el bien. ¿Sabe cuándo comenzamos a hacer el bien? Cuando le hemos abierto el corazón a Dios. Y nosotros cuando le abrimos el corazón a Dios, comenzamos a hacer el bien, porque comenzamos a hacer sin problema lo que Dios nos manda a hacer. Amarle a Él, todo lo que significa amarle a Él, pero amarle al prójimo también. En el nombre de Jesús. Apártese del mal y haga el bien, dice la palabra. Haga el bien. Es un mandato imperativo. Pero muchos cristianos pretendemos vivir una vida en Cristo, servirle a Cristo. No estamos dispuestos a hacerle el bien a nadie. Miren lo que dice la palabra en Mateo 25:31 en adelante. De nuestra conciencia ante los que tienen hambre, ante los que no tienen vestido, ante los que están presos, ante los que están enfermos. Es el momento de mover nuestros pies, comenzar a hacer el bien. Congregar es fundamental. Y habrá de las cosas que la palabra las establece como hacer el bien para tu vida, para tu casa, para tu familia. Es congregar. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Primera de Pedro 1:15, quiero cerrar este tiempo. Que quede muy claro en nuestros corazones. Es un mandato de Dios y todo lo podemos alcanzar. Porque quiero decirte que sobre tu decisión de comenzar a vivir una vida apartada del mal, más cerca de la presencia de Dios, sobre esa conciencia tuya, tiene la obra del Espíritu Santo. Te va a facilitar las cosas. Él te va a hablar, Él te va a convencer. Quiero decirte que el Espíritu va a poner el querer y el hacer en tu vida. Te va a dar nuevas fuerzas, te va a renovar. Porque esta vida en Cristo tiene muchas dificultades, se agotan nuestras energías, pero Él es nuestro renuevo. Él es nuestro renuevo. Él te manda a hacer algo y sobre eso Él te quiere respaldar en el nombre de Jesús. Sino como aquel que os llamó es santo, tu presencia es santidad, tu presencia es el bien y está en tu vida su presencia. Es el templo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santidad es como vivir. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y toda la gloria es para el Señor. Démosle una ofrenda de aplauso. Apóstol Mario, ¿hay algún aviso? Estén todos alertas, estén todos apercibidos que es una iglesia en movimiento. Han visto ustedes que a la entrada hay la imagen de la construcción del precioso templo y ahí hay una inscripción que dice si ya formas parte de este sueño, ¿no? Entonces está abierto el cielo, tiempo de ofrendar. Incluso ahí hay un QR, pero no es necesario, ¿no? Lo que ponga el Señor en tu corazón, ¿no es cierto? Ofrenda, es un tiempo que los cielos están abiertos. Y no se olviden que hay gran retribución para este tiempo de siembra. Entonces, creo que todos debemos tener en nuestro corazón el anhelo de un nuevo templo, que es un sueño de Dios. Entonces, ser parte de este sueño es ser parte de un sueño de Dios. Yo quiero ser parte en el nombre de Jesús. Usted tiene que ser parte. Entonces, los bendigo sus vidas, sus casas, sus familias. En el nombre de Jesús declaro que se viene una semana hermosa de buenas noticias, un tiempo de hambre y de sed por la presencia de Dios, y eso es lo mejor que nos puede pasar. Amén y amén. Gloria a Dios.